Invitados que no tienen nada que ver con la política partidista, sino más bien con colectivos para hablar de derechos, de aquellos que no tienen la varita mágica para solucionar los problemas del país, sino que tienen el deber y la obligación de defender a importantes sectores de la patria ecuatoriana con ideas que deben canalizarse a favor del pueblo precisamente. En cambio, el discurso político de los políticos partidistas es otro. Ellos son salvadores de la patria de campaña política, pero cuando llegan al poder, como que hay una transformación. Se convierten de la noche a la mañana, son otros. Incluso la prensa no tiene acceso para compartir ya cuando son elegidos presidente o otras funciones del Estado. Tenemos a la abogada Marixa Gamboa. Doctora, gracias por acceder a este diálogo. Bienvenido, 14 horas con 23 minutos. Comencemos con la pregunta del rigor. ¿Sufragó ya? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Sí, en la mañana con mi familia, como lo hacemos desde que tengo uso de razón, acompañando a mi madre, a mis hermanos, a mi ñaño, a sufragar, porque creo que es un derecho ciudadano. No podemos decir no voy a votar por nadie o voy a votar en blanco. Creo que el país nos necesita a todos los 16 millones de ecuatorianos poniéndonos la camiseta, esa camiseta la amarillo, azul y rojo que nos necesita estos años, estos tiempos, para dejar un legado a nuestra familia, para dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ya no de discursos, sino de acciones concretas en este año y medio que venga el nuevo gobierno, sea de una mujer al frente o sea de un nuevo joven político en la administración. Doctora, usted es una profesional del derecho de larga data y conoce lo que le está pasando al Ecuador, conoce las falencias, conoce incluso, ¿por qué no decirlo?, lo que se debe hacer precisamente para solucionar los problemas de la patria. Es que la política que se ejerce en el Ecuador es la misma que en todos los países del mundo. Con tal de alzarse con el poder, nuestros políticos utilizan mecanismos ilegales, saturan a los ciudadanos con mentiras, engaños, pura demagogia en sus ofrecimientos. ¿Es eso cierto? Usted decía hace rato, mi querido Osvaldito, un tema, ¿no? Hay que diferenciar el tema político del tema del proselitismo y el tema del partidista y los politiqueros. El Ecuador desde los últimos años se ha dedicado a elegir a politiqueros y no a políticos en el Ecuador. Eso es lo que nos está haciendo daño. Nos llenamos de discursos de que es bonito, de que es guapo, de que es joven, y no nos sentamos a leer las propuestas que están presentadas en el CNE. Entonces, ahí es cuando comenzamos a nosotros como ciudadanos a tener esa falencia, porque nos dejamos llevar, es que es bonito, es que habla bonito, es que se pelea con el otro, y hoy tenemos esa gran brecha, ¿no? Los que son correístas y los anticorreístas. Eso ha dañado terriblemente al Ecuador, nos ha dañado terriblemente a los ecuatorianos. Pensamos que luego de pandemia estos temas iban a quedar atrás y vamos a mirar a futuro, qué pasa con el tema de educación, con el tema de trabajo post pandemia, y no se ha tomado en cuenta. Seguimos en el mismo discursillo, eres verde, eres mi contrincante, mi enemigo, y no me llevo con mi enemigo. Mismo es. Y el problema es que no hay políticas de Estado que a largo plazo. El candidato que viene, gana las elecciones, cambia casi todo. Es decir, viene con su propia mentalidad, no precisamente lo que requiere el país, sino su grupo que lo elige. Y mi querido Osvaldo, y no solo en los candidatos presidenciales. ¿Qué está sucediendo a nivel local con el tema de los prefectos, con el tema de los alcaldes, los concejales, los vocales de las juntas parroquiales? Siguen con ese tema, con ese discurso. Es que el anterior me ha dejado sin nada, es que el anterior ha hecho todo mal. Los candidatos saben que estamos mal y ellos tenían que saber cuál es el plan A, el plan B para mejorar el tema de vialidad, el tema de educación, salud, pero seguimos escuchando ya 5 meses en varios cantones, es que la culpa es del anterior, no mía. Usted plantea entonces las quejas a un lado y vamos con hechos. Estoy de acuerdo con usted. Los candidatos, cuando son candidatos, conocen las falencias de su ciudad, de su sector. Entonces, al tener ese conocimiento, lo menos que pueden hacer es llegar al poder y solucionar los problemas. Por supuesto, y no nos olvidemos que en la administración pública nos dan plazos, hay que subir al CERCOV, hay que estar con el tema de a ver cuántas compras tengo que hacer, qué tiempo tengo, cuántas reformas legales tengo, cuento o no cuento con los votos necesarios. Entonces, la persona que hoy en la noche ya sepamos quién es el ganador, insisto, sea hombre o sea una mujer, tiene exactamente 2 meses antes de asumir, de ponerse la banda presidencial y las fotografías, decir, a ver,
tengo mi ministro, ¿cuál es el principal problema? Ministro de Educación, de Salud, el ministro de Gobierno, la cúpula policial. ¿Cuál va a ser mi eje de trabajo en los primeros 3 meses? Porque tenemos solo año y medio. Reformas legales, nosotros inclusive y hemos hablado con la asambleísta de Tungurahua, Rosa Belén Mayorga, y con el Ramiro Vela, hemos dicho, reformas legales no queremos reformas legales, porque se van a demorar una infinidad, hasta que haga la componenda, me lleve con el uno, me lleve con el otro, se acabó el tiempo. Y de paso para eso se requiere una mayoría, pues, ¿no? Por supuesto. No, difícil que la alcancen, ojalá 15, nos equivoquemos. 15 asambleístas tiene Novoa, 50 y pico tiene Luisa González, no tienen la mayoría. Sí, entonces no podemos nosotros también como ecuatorianos seguir pensando que la panacea y la solución es más leyes en el Ecuador. Yo creo que necesitamos políticas públicas a corto plazo, con presupuesto. A ver, ¿qué vamos a hacer con el tema de seguridad en 3 meses? ¿Qué va a pasar con las cárceles en 3 meses? Yo creo que ese tienen que ser los primeros pasos del nuevo presidente o la nueva presidenta del Ecuador. Y nos debe dar una doble preocupación en tanto y cuanto no sabemos quiénes rodean específicamente para formar parte del gabinete ministerial, por ejemplo. No se ha dicho nombres, no se ha dado nombres, no conocemos de los equipos. Porque también otro dolor de cabeza son las provincias. Se improvisan, por ejemplo, se dice aquí, ¿quién irá a ser el gobernador? Porque a partir de eso comienza como que todo el aparataje a conformarse. Pero hemos visto una gobernación en decadencia. Hemos visto una gobernación que ha ido con discurso, ¿no? Acordémonos con el tema de seguridad, y justo hoy en la mañana me estaba preparando para venir acá a conversar con ustedes y que nos escuche la ciudadanía. Nosotros habíamos presentado en el año 2021, justamente con el tema de las primeras marchas, acuérdense con el tema de la paz, que salimos la ciudadanía, luego presentaron las cámaras, una marcha, un documento al señor gobernador, porque salía con ese discurso que es algo que la gente cree que hay delincuencia, que cree que estamos en inseguridad. Todo era una percepción. Esa es la palabra, justo iba a entrar por ese lado. Que la gente nos estamos inventando, inclusive eran los discursos del comandante de policía de Tungurahua de ese entonces y del gobernador Fernando Gavilanes. Entonces, ¿qué? Nos inventábamos los tungurahuenses el tema de la inseguridad. Y no es así. Entonces, ¿cómo ha cambiado esos discursos? Y ahora ellos son los salvadores, están en las asambleas comunitarias trabajando, cuando ya se van, cuando tenía que ser desde un inicio. Entonces, creo que hay falta también, insisto, ¿no?, el tema de ponernos todos la camiseta. No nos importa quién venga a gobernarnos, pero que tengamos una mirada a futuro y que ustedes como comunicadores son nuestros brazos ejecutores, porque ustedes llevan la voz del pueblo a través de las llamadas telefónicas, los mensajes que reciben en redes sociales, ¿no es cierto? Y a veces los comunicadores se vuelven una piedra en el zapato, perdón la mala expresión, para quienes están al frente de las tomas de decisiones, porque no quieren escuchar lo malo, solo quieren escuchar aquellas palabras bonitas que son los mejores, que son los salvadores, y no quieren escuchar a la voz del pueblo, que son a través de los medios de comunicación. Yo creo que también ese es un tropiezo que tienen quienes están ya están ahorita en este momento como alcaldes, como prefectos, no hablar y no escuchar a los medios de comunicación, que insisto, ustedes son la voz de quienes vamos a pie. Estamos dialogando con la doctora Maritza Gamboa, ella es la coordinadora del colectivo Ana de Peralta. Hay una crisis en nuestra provincia de Tungurahua. Marcamos cifras que nos deben preocupar, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, lo primero, también en suicidios, también en desnutrición, entre otros temas. Sin embargo, parece que esto de la violencia de la mujer como que no es tomado en cuenta, a nadie le interesa, probablemente no da votos el tema. ¿Qué hacemos ante esta realidad a propósito de la presencia de nuevas autoridades? Sí, nosotros a nivel nacional veníamos trabajando, y justo aquí les tengo, me había impreso las agendas que como mujeres lo hemos trabajado. El tema social no da votos, correcto. O sea, ahí nosotros también ya le tenemos, mi querida Patricia, la película súper clara, porque nadie quiere invertir en el tema de prevención de violencia. Porque lo que pasa en casa es de casa y nadie quiere meterse.
Entonces, ese es un tabú que hay que seguirlo trabajando, que hay que seguir exigiendo el tema de políticas públicas claras a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, a través del Ministerio de Educación, con las mallas curriculares, ya en territorio, a través del GAD provincial y de los GAD municipales, que son los entes competentes en trabajar en el tema de prevención de la violencia. No es solo eso, en el tema de educación, recordemos que cerca de 200,000 niños y niñas dejaron de estudiar en pandemia. Nunca se logró reinsertar ni a la mitad de los estudiantes que dejaron de estudiar. ¿Qué pasa en Pasa? ¿Qué sucede en San Fernando, en Ambatillo, donde ya no tenemos a la niñez, ya no tenemos adolescencia porque emigraron y se quedaron adultos mayores? Entonces, ¿cuál es la mirada del nuevo? O mujeres, ¿no? O mujeres solas. O mujeres solas. Entonces, ¿cuál es la mirada de los dos candidatos a finalistas con este tema? Ya, de reinvertir en lo local. Hablamos del fenómeno del niño y yo tengo esa mirada en el último debate, si ustedes lo escucharon o lo analizaron, ¿no? Cuando les preguntan a los dos candidatos qué van a hacer con el tema del fenómeno del niño, solo pensaban en la costa ecuatoriana y las consecuencias de la costa ecuatoriana. ¿Qué van a hacer? Regresar al tema de la educación virtual. Eso no es una solución. ¿Ya? ¿Qué pasa con el agro en la zona centro, en la zona de la sierra? ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿Cómo vamos a invertir lo que usted decía, mi querida Patti, con las jefas de hogar que están en este momento sembrando, cosechando, ya para vender el día de mañana en nuestros mercados aquí en la provincia de Tungurahua? No hay esa mirada para volver a invertir. En el tema de violencia intrafamiliar, el año anterior cerramos con 334 femicidios a nivel del país. El corte que hace la Fundación Aldea, donde están varias organizaciones, de enero a septiembre de este año nos da 234 mujeres víctimas de femicidio. Entonces, es alarmante porque el Estado no está invirtiendo con recursos económicos. ¿Qué gano yo como ciudadana víctima de violencia creando los centros Violeta? Donde se supone tengo ahí fiscalía, en el otro espacio defensoría pública, las unidades de violencia intrafamiliar, cuando yo no le estoy dando las herramientas a la víctima de violencia como al agresor. Y además de eso, pero abogada, perdone que le corte, ahí también es cuestión de una ley drástica. ¿Cómo puede ser posible que cuando saca una persona dentro de la violencia de mujeres, incluso de hombres, tiene la boletita de protección y sin embargo al día aparece muerta? ¿Por qué? Porque no se respeta eso. El delincuente, el asesino, el agresor no respeta eso, por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacemos el momento que se pide auxilio? Dice, ¿pero qué? ¿Le pegó? ¿Ya le pegó? No, entonces no pasa nada, no hay delito. Solo le gritó. Solo le amenazó, solo le gritó. ¿Cómo cambiamos eso? Y aparte, cuando yo llamo al ECU 911, me preguntan, ¿y dónde está? ¿Cómo está? ¿Está dentro de la casa? Trate de salir. O sea, ¿cómo le dicen eso a una mujer que está en crisis? Aterrorizada. Exacto, que el marido le acaba de dar 2 trompones y logró meterse en el baño. O sea, es un súper complejo. Aparte, ya le logro llevar al agresor a la audiencia, y como usted dice, don Osvaldo, ya, pero solo le ha insultado, pues. O sea, ya. Pero usted ha tenido la culpa porque el señor no tiene los ojos hinchados, no tiene golpeadas, no tiene. y nosotros que estamos a diario con estos temas, que una mujer decida denunciar al padre de sus hijos, decida mandarle preso al padre de sus hijos, es muy, muy complicado. Y luego de ver todo este andamiaje, ¿no? Ya no quiere, ya no continúan y se quedan con la boleta de auxilio hasta, como dice don Osvaldito, tener ya el caso de un femicidio a nivel nacional. Doctora, hay casos más dramáticos todavía. El hecho de, por ejemplo, mujeres asesinadas o víctimas de estos femicidios, hijos que se quedan en el abandono sin la protección del Estado. Eso también debería fijarse el Estado. Claro, nosotros tenemos se quedó una propuesta de ley en la Asamblea Nacional, justamente para reparar a las familias víctimas de femicidio, a los niños. Nos dan un bono para que siga estudiando. ¿Quién se queda con los niños que el papá le asesinó a la mamá, el papá preso, la mamá en la tumba? Se quedan los abuelitos, se quedan los tíos, pero ¿quién les da esa contención? Nos dicen que
y nos ha pasado el tema del tratamiento psicológico cada mes nos sirve. Quienes son psicólogos, quienes son trabajadores sociales, los tratamientos son cada semana, pero lastimosamente como el sistema, como decía doña Pati hace unos minutos, los gobiernos de turno no han invertido en el tema de prevención, las personas tienen que ir a estar cada 3 meses, cada 2 meses en las terapias. No hay una instancia que haga un seguimiento a las abuelas, a las tías que se quedan con estos niños. Dentro del sistema educativo tampoco hay un seguimiento a los niños víctimas de violencia, ¿ya? Porque van a repetir a futuros 5 o 6 años, sea la niña o sea el niño o sea el joven, que repitan los mismos patrones socioculturales de agresión o de soportar la violencia. Con los agresores que están presos, que no se han suicidado, no hay un sistema carcelario que les reeduque, que les diga que golpear a la esposa, que pegar a la esposa, que acuchillar a la esposa está mal. No hay. ¿Por qué no existe? ¿Por qué les ponemos a los deudores de pensiones alimenticias, a los femicidas? Con los delincuentes. Ya, entonces, con los narcotraficantes, con todos. Porque, ¿cómo salen esos hombres? Con más odio, con más así mismo iras. Ahora, doctora, lo que requerimos entonces es un gobierno inclusivo, no un gobierno de amigos, de grupillos. Lo que se quiere es un gobierno de conciencia nacional. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Yo creo que, insisto, ¿no? Voy a estar con esa frase, que nos pongamos todos y todas la camiseta del país. No nos interesa que usted, don Osvaldo, sea de izquierda, doña Pati de la derecha, no, porque necesitamos juntarnos, porque las fortalezas del uno son las debilidades del otro. Y eso es lo que este sistema nos obliga a seguir viéndonos como enemigos. Con nosotros como colectivo Ana de Peralta nos ha costado muchísimo sentarnos en una mesa de discusión con de izquierda, con los de derecha, con el gobierno central, con los del ex gobierno, con un solo objetivo, el tema de que nos den recursos para la provincia de Tungurahua, para el tema de prevención de violencias. Y no solo es la física, la psicológica, es el tema sexual, porque siguen violando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras adultas mayores, y no se está invirtiendo desde los gobiernos provinciales a los gobiernos municipales. Entonces, ojalá el nuevo gobierno, que en pocas horas ya sabemos quién va a administrar este país hermoso como es Ecuador, se ponga esa camiseta y diga, vamos a poner a los mejores ministros, a los mejores delegados en las zonas que tenemos en el país, a los mejores gobernadores y gobernadoras para sumar. Y yo ahí también un llamado a cada una de las personas que nos escucha y nos mira, ¿no? Es dejar este sesgo politiquero, este sesgo que nos ha dividido, correístas y anticorreístas. Pongámonos la camiseta del país, porque si no la delincuencia nos sigue ganando el espacio. Y recordemos esa frase, los buenos somos más, pero los buenos nos estamos quedando callados. Aunque eso va quedando ya solamente en frase, los buenos somos más, porque ahora vemos que en todas partes hay corrupción, está podrido. Y eso es lo que hay que controlar este país. ¿Cómo lo salvamos? Donde usted va, hay corrupción mínima y grande, etcétera, etcétera. Doctora, qué gusto haber conversado con usted, haber escuchado, y yo creo que sí debemos mantener la fe y la esperanza, y más que todo, los medios de comunicación no somos los que solucionamos los conflictos, los problemas, somos los transmisores de las falencias del país y las necesidades de los ciudadanos. Con ellos estamos, con los miles y miles y miles de oyentes de Radio Centro del país. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, mi querido don Osvaldo, y como yo les decía, ustedes son nuestra voz, son la voz de las personas que vamos a pie, que a través de los mensajes de los diferentes medios de comunicación les decimos, esto necesitamos en nuestro barrio, esto pasa en nuestra ciudadela, como colectivo estamos haciendo esto, ayúdennos, ustedes son la voz. Y ojalá las personas que están en los puestos de toma de decisión hagan algo y nos escuchen, y que no nos vean como sus enemigos. Nosotros aquí estamos siempre para sumar. Muchísimas gracias, y que esta tarde gane la democracia, que esta tarde gane nuestro hermoso Ecuador. Muy gentil. Muchas gracias, abogada. Hemos dialogado con la doctora Maritza Gamboa. Ella es la coordinadora del colectivo Ana de Peralta.